pueblo de Cuba, dentro y fuera de la isla. Hoy conmemoramos un aniversario más del nacimiento de nuestro apóstol José Martí. El nacimiento del poeta, del periodista, del maestro, del orador. Del hombre que para mí ha sido el cubano más patriota de la historia cubana. Él fue ejemplo vivo de sacrificio y de humildad, pero también fue un caudillo que unió a todos los cubanos dentro y fuera de la isla y hizo posible el derrocamiento del Imperio Español. Hoy quisiera, ya que soy un gran estudioso de la historia de Martí, hoy quisiera haber dedicado todo mi tiempo en este video para honrar la memoria de nuestro apóstol. Pero situaciones existentes dentro de Cuba, hechos ocurridos dentro de Cuba, me obligan a desviarme y hablar sobre estos acontecimientos en Cuba. El lunes, un balcón se derrumbó en La Habana Vieja y cayó encima de 3 niñas estudiantes que precisamente ensayaban para honrar la memoria de nuestro apóstol José Martí. Y las 3 murieron. 2 murieron al momento y otra murió en el hospital. Esto cualquiera pudiera pensar de que es un accidente trágico, pero no lo podemos mirar como un accidente trágico, porque esto está sucediendo continuamente. Sucedió en el municipio Playa y también ha sucedido anteriormente en La Habana Vieja. No puede ser un trágico accidente cuando vemos que toda La Habana Vieja y Centro Habana se está derrumbando, que todo está apuntalado, que los seres humanos tienen que vivir, que las familias tienen que vivir en esos lugares donde lo amenaza la muerte constantemente a través de un derrumbe. Y el régimen castrocomunista no hace nada para evitar esa muerte. No hace nada para resolver el problema de la vivienda en Cuba, como no hace nada para resolver el problema del transporte público, de la comida, de la asistencia médica, de los medicamentos y de tantas y tantas cosas que ocurren dentro de Cuba, que sufre el pueblo cubano por culpa de un régimen criminal que solo se preocupa por engordar las arcas de ellos, robando los miles de millones de dólares que entran a Cuba, incluso de los mismos Estados Unidos, incluso del exilio cubano, para ellos tener las lujosas mansiones y derrochar ese dinero en países extranjeros como en Europa, incluso en los mismos Estados Unidos, porque ellos vienen aquí a darse la buena vida en Estados Unidos y a derrotar y a botar el dinero que les roban al pueblo cubano. No podemos llamarle un trágico accidente la muerte de estas 3 niñas. Tenemos que llamarle un trágico asesinato, un crimen del régimen castrocomunista, uno más de los tantos y tantos que ha cometido a través de los 60 años. Porque el régimen castrocomunista no arregla las viviendas, no hace viviendas nuevas, no resuelve el problema de la vivienda al pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba tiene que seguir viviendo en lugares que se están derrumbando. Y así que aquí tenemos estas 3 niñas que ni siquiera vivían en ese edificio, que estaban ahí abajo ensayando para honrar la memoria de nuestro apóstol José Martí. Y sin embargo, fueron asesinadas, porque esto es un asesinato, señores. Esto no es un accidente trágico. Esto es un crimen de los tantos que están ocurriendo en Cuba durante 60 años. El régimen castrocomunista ha llevado a nuestro país que llegó a ser el primer país de América Latina en economía, el país que llegó a ser el país más industrializado de América Latina, antes del 59. Y después del 59, paulatinamente lo han ido destruyendo, desbaratando completo, y Cuba está perdida en pedazos. Señores, un régimen que no se preocupa de su pueblo, un régimen que lleva 60 años sin elecciones libres, un régimen que lleva 60 años con los mismos gobiernos, el mismo apellido Castro. Y estoy seguro que cuando Raúl Castro se muera, ahí está Alejandro Castro, su hijo, para ser el primer secretario del Partido Comunista, para seguir siendo los dueños de Cuba, tener
arcas llenas de millones, miles de millones de dólares para botarlos en el mundo entero a través de diversiones y tener sus lujosas mansiones, mientras que el pueblo cubano sufre la escasez de vivienda y mientras Cuba está con los edificios derrumbándose, con las viviendas derrumbándose y ocurriendo estas muertes que siguen día a día, día a día. A veces son niños, a veces son personas mayores, a veces son personas de la media edad. Pueblo cubano, no confundan el trágico accidente con el crimen premeditado. Crimen premeditado porque son muchos años de abandono, son muchos años de edificios derrumbándose, edificios apuntalados, son muchos años del pueblo sufriendo la escasez de vivienda. Y cuando fabrican una casa a base de sacrificio y demás, como ocurre en el municipio Cerro, lo expulsan de esa casa porque no son los dueños, porque los únicos dueños que existen en Cuba son los Castro. La familia Castro son los únicos dueños. Y ahora el servilismo, el servil de Díaz-Canel. Pueblo cubano, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas niñas tienen que morir? ¿Cuántas personas tienen que seguir muriendo en esos derrumbes? ¿Cuántas personas tienen que seguir asesinadas por el régimen Castro comunista? Basta ya. Hay que luchar, hay que lanzarse a la calle, hay que hacer un estallido social y decirle a los Castro comunistas: ustedes no son los dueños de Cuba, ustedes tienen que irse de aquí. Y el pueblo es el dueño de este país. Y volver a reconstruir nuestro país en democracia, en libertad. Porque el régimen comunista está comprobado a través de la Unión Soviética y toda la Europa del Este, que es un fracaso total. Vemos a Venezuela, el país de mayor recursos de petróleo, y sin embargo está en la miseria terrible. ¿Por qué? Porque los cogió el comunismo. Querido pueblo, esto no es hablar por hablar. Esto es decir las cosas como son. No hay accidente trágico en la muerte de estas tres niñas. Hay un crimen premeditado de años y años de abandono, de destrucción de un país. Los Castros han destruido a Cuba de una forma que ya casi es irreparable. Pero sé que con la voluntad del pueblo podemos ser libres y reconstruir a Cuba y volver a llevar a Cuba otra vez a la cima de América Latina. Esa es la realidad. Ahora, si el pueblo sigue deseando nada más que abandonar el país, irse para el exilio, si el pueblo sigue dejando que se mueran las niñas, que asesinen a las niñas de esta forma, a los niños, a los viejos, a todo el mundo, porque vemos como una dama de blanco tuvo que llegar aquí muriéndose porque fue abandonada por los médicos en Cuba. Y muchos casos que están ocurriendo. Vemos las colas enormes en Calixto García, donde los ciudadanos están haciendo enormes colas para poder operarse y no lo operan. Le dicen que están los salones en reparación, mientras que los dirigentes familiares y amigos de estos del comunismo sí se operan. Para ellos no hay salones rotos. Esa es la verdadera realidad de Cuba. Esa es la realidad de Cuba. Mientras los Castros y toda su dirigente y todo su gobierno come a reventarse el estómago, el pueblo cubano sigue pasando trabajo en las colas para poder adquirir un poquito de alimento. Mientras que los Castro pueden viajar y atenderse con los médicos en el extranjero, el pueblo cubano no tiene asistencia médica, le faltan los medicamentos. El pueblo cubano no tiene transporte público, el pueblo cubano no tiene nada. ¿Por qué? Porque el régimen Castro comunista los ha pisoteado, los ha esclavizado y le ha quitado el derecho a vivir. El derecho a vivir se lo ha quitado. Porque lo que está viviendo el pueblo cubano es una pesadilla, no es una vida, es una pesadilla. Esa es la realidad. Pueblo de Cuba, es momento ya de decirle a los Castro: basta, váyanse de Cuba. Ustedes no son los dueños de Cuba. Cuba nos pertenece a nosotros, al pueblo. Las calles son nuestras. Y láncense a las calles en un estallido social para que vean que ellos no pueden soportar el empuje del pueblo. Y tendrán que salir huyendo, porque eso es lo que hacen todos estos dictadores. Salen huyendo, como lo hizo Evo Morales de Bolivia. Este hecho en La Habana Vieja de estas tres niñas no es un trágico accidente. Es un crimen premeditado del régimen Castro comunista. Abajo el comunismo.